Muy bien. A ver. Muy bien, chicos. Seguramente ya se irán uniendo entonces en el transcurso los compañeros también. Buenos días con todos. Lisette, Mateo, creo que están los que han podido llegar a la hora. No sé qué ha pasado con el resto de los chicos. Muy bien. Vamos a hacer el tema de polígonos. Vamos a hacer de un nivel intermedio, de un nivel básico a intermedio también. ¿De acuerdo? La idea es que de este nivel ya no tengas dudas para poder desarrollar más adelante, ¿no? Esta es la parte básica y vamos a tratarlo de prácticamente desde cero. ¿Ya? Polígonos, en este caso nivel 2. Muy bien. A ver, profesor, fíjense por favor por acá, chicos. Ya, muy bien. ¿Se puede ver la pantalla, por favor, para poder seguir trabajando? Sí, ¿no? Chicos, Lizeth, ¿sí? ¿Se puede ver la pantalla? Sí, Compartiendo. mm, pero los Ok, ejercicios no. ya, listo. Ahí está también que se está conectando. Muy bien, chicos. A ver, definición. Cuando hablamos de polígonos, chicas, chicas, chicos, ¿ya? Polígonos dice que es aquella figura geométrica cerrada que se forma al unir consecutivamente tres o más puntos no colineales. ¿De acuerdo? Bien. Quiere decir en este caso, por No ejemplo, escucho nada. puntos no colineales, por ejemplo, tendría el punto D, el punto E, el punto F. Mira, entonces, ¿qué va a pasar al unir estos puntos? Bueno, de D hasta E voy a trazar. Muy bien, ahí sería el lado de E. También de E hasta F, de F hasta G y así sucesivamente. Entonces, vuelvo a reiterar, es aquella figura geométrica, es aquella figura geométrica que se forma al unir consecutivamente tres o más puntos. No te olvides, ¿ya? Tres o más puntos en este caso. A partir de tres o más puntos ya se va a llamar polígono, ¿de acuerdo? Se va a llamar polígono. Entonces, polígono viene pues de varios lados. Poli de varios lados, ¿de acuerdo? Polígono. Muy bien, entonces es aquella figura geométrica cerrada, ¿ya? Cerrada, que se forma al unir consecutivamente tres o más puntos, ¿de acuerdo? Tres o más puntos. De ahí ya vamos a ver, cuando es tres puntos, profesor, no colineales, por ejemplo, mira, tendría un punto acá, un punto por acá y un punto por acá. Ya, en este caso, si voy a unir estos tres puntos, por ejemplo, ¿qué sería? ¿Qué se formaría en este caso, chicos? Si uno de estos tres puntos no Un colineales. triángulo. Un triángulo. Profesor, ¿el triángulo es un polígono también? Sí, es un polígono. ¿Ya? Cuando tiene de tres lados a más, es un polígono en este caso. Este es un triángulo. Profesor, ¿y si uno cuatro puntos, por ejemplo, acá hay cuatro puntos no colineales? No colineales quiere decir que no están en la misma línea, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo uno estos cuatro puntos acá, por acá, ¿ya? Muy bien, acá, ¿ya? Acá. Por ejemplo, ¿qué sería? Sería un cuadrilátero. Un cuadrilátero. Profesor, ¿no puedo decirle rectángulo no, porque no tiene los lados paralelos. Además, la medida de los lados son diferentes. Entonces es un cuadrilátero. ¿Ya? Entonces, así sucesivamente. Voy a unir 3, 4, 5 puntos. A partir de eso, mira, 3 o 4, 5 puntos no colineales. Ojo, no colineales. No en la misma línea. ¿De acuerdo? Colineal. ¿Y cómo sería colineales, profe? Mira, colineales sería un punto por acá, un punto por acá, y están en la misma línea, fíjate. Ahí sí, aún así que sean tres puntos, no voy a formar un triángulo. ¿Ya? Muy bien. Entonces, a eso se refiere en este caso polígonos, chicos. ¿Ya? Tres o más puntos no colineales. Y que pertenecen a un mismo plano. Evidentemente, tiene que estar en un mismo plano, ¿no? Si son en planos diferentes, no necesariamente se va a formar en este caso un triángulo. Muy bien, mediante segmentos de recta, de tal modo que esa figura limite una región del plano. Muy bien. Por ejemplo, acá tenemos, en este caso, un conjunto de puntos, vamos, A, B, C, D, E, F, mira, que se ha unido. ¿De acuerdo? Esos serían los vértices. ¿De acuerdo? Esos serían los vértices.
Ahora, ¿qué elementos tiene en este caso el polígono? El polígono va a tener como elementos, miren chicos, por favor, el vértice A, el vértice B, el vértice C, el vértice D y así sucesivamente, ¿ya? Así sucesivamente voy a tener en este caso los vértices. Ahora, los lados, pues los lados sería AB, BC, CD, DE, EF. Esos vendrían a ser los lados, ¿de acuerdo? Hasta el último, pues, hasta que dé toda la vuelta prácticamente, ¿no? Ángulos internos o interiores. Por ejemplo, los ángulos internos, mira, tendríamos acá el ángulo que forma casito alfa, por acá sería beta, este de acá sería teta, y así sucesivamente, rho, y así sucesivamente, mira, van a tener los ángulos internos. Ahora, ángulos externos o exteriores. Muy bien. ¿Quiénes vendrían a ser los ángulos exteriores? ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo prolongo? Mira, tengo AB, y yo prolongo ese AB, por favor, fíjense chicos, si yo prolongo este AB, se va a pasar un poquito más acá. Y ahí forma un ángulo. Fíjate el ángulo que forma acá, B. El ángulo B, ese sería un ángulo externo. Entonces, tengo los ángulos externos A, mira, A, B, C, sucesivamente hasta que dé toda la vuelta. Y ojo, importantísimo, la suma de los ángulos internos, ¿ya? De los ángulos externos, perdón, de los ángulos externos, la suma de los ángulos externos, la sumatoria de los ángulos externos, chicos, siempre en todo polígono va a dar lo siguiente, ¿ya? En todo polígono, 360 grados. Esa sería la suma de los ángulos externos. ¿De acuerdo? La suma de los ángulos externos siempre va a dar 360. Profe, ¿y los ángulos internos? Ah, ahí va a depender de la figura ya, que más adelante vamos a ver la suma de los ángulos internos también. Muy bien. Tenemos también los ángulos externos, ya bueno, internos, interiores, los ángulos externos, muy bien. Las diagonales. ¿Qué cosa viene a ser una diagonal? Profe, yo recuerdo que en un cuadradito, por ejemplo, en un cuadradito, profesor, ¿en un triángulo puede haber diagonal? No, no puede haber diagonal. Diagonal media sí puede haber. Pero vamos a ver, ya, vamos a ver, si tengo en este caso un cuadrado, profesor, a ver, vamos a dibujar un cuadradito, ya, ahí está un cuadradito, o un cuadrilátero, o un rectángulo, ya. Bueno, en este caso un rectángulo, creo. ¿Quién vendría a ser sus diagonales? Mira, la diagonal va a ser, chicos, aquellos que se tracen desde un vértice y que cortan en la mitad. Muy bien. Ahora sería en la mitad. Muy bien. Ahora, otra diagonal sería esta de acá. En un cuadrilátero hay dos diagonales. Profesor, pero si son más, si son más, de más lados el polígono, de 5 lados, por ejemplo, ya va a tener otra forma. En este caso, los diagonales, la cantidad de diagonales también va a variar. Y miren, entonces, de acá, chicos, las diagonales vienen a ser desde un vértice, por ejemplo, hasta C. Ahí está, una diagonal. Lo voy a volver a repasar. Mira, desde el punto A hasta C. Este vendría a ser una diagonal. Ahora, otra diagonal, mira, vendría a ser desde A hasta D. Otra diagonal desde A hasta E. Profesor, otrita más. Mira, otra diagonal desde A hasta F. Esa sería otra diagonal. Y así sucesivamente van a armarse las diagonales, chicos. Pero, ojo, recuerdas que acá he empezado solamente desde A. Profe, también, pero podría tratar desde E o bien desde cualquier otro punto. Por ejemplo, desde F. Desde F podría trazar la diagonal. Voy a poner con otro colorcito para que puedan notarlo, chicos. ¿Ya? Muy bien. Desde F, por ejemplo, puedo trazar la diagonal de F a D. Puedo trazar la diagonal de F a C. Puedo trazar la diagonal de F a B, por ejemplo. ¿Ya? Y así sucesivamente. Profesor, va a hacerse un montón de diagonales, sí, efectivamente. Por ejemplo, de E puedo seguir trazando para G, efectivamente. Y así se van a ir trazando las diagonales. ¿De acuerdo? Entonces, desde cada vértice. Entonces, vamos a ver también ya cómo se va a hallar la cantidad de diagonales que voy a tener en un polígono. Chicos, por favor, hasta ahí me dejé entender, ¿está claro? Confírmenme, muchachos. Farid, buenos días. Lisette, Mateo, Cristian. Profe. ¿Entiende, Sí, muchachos? profesor, buenos días. Buenos días. Sí, Muy bien. profesor. Entonces, está claro. Esa es la forma de poder determinar las diagonales en este caso, ¿ya? Las diagonales dentro de un polígono. Profe, pero también tengo las diagonales medias. Mira,
Las diagonales medias, ¿quiénes vendrían a ser, muchachos? Profesor, ¿quién vendría a ser las diagonales medias? Muy bien. Las diagonales medias, chicos, mira, ¿quiénes vienen a ser? Van a partir desde el punto medio, a ver, desde el punto medio, por ejemplo, desde C hasta D, ¿ya? A ver, vamos, Cristian, atiende, hijo, atiende. A ver, mira, desde el punto medio del lado CD. Ah, ya, profesor. También puedo trazar desde el punto medio del lado EF. Claro que sí, mira, desde acá. Pero recuerda que no parte desde un vértice, sino desde el punto medio de uno de los lados. Y yo puedo trazarlo, por ejemplo, desde P hasta Q a A. Profe, ¿la diagonal media va a llegar al punto medio del lado opuesto? Sí, va a llegar al punto medio de F a G. También desde P puedo trazar, mira, al punto medio de G y H. Y también desde acá puedo trazar al punto medio, de tal manera que estos dos espacios sean iguales. Mira, entonces desde un punto medio de uno de los lados, trazo hacia el punto medio de los otros lados. Ese vendría a ser la diagonal media, chicos. ¿Ya? Muy bien. Chicos, ¿estamos claros con los elementos? Por favor, ¿está claro? Sí, profesor. ¿Sí? Esos vendrían a ser los elementos de un polígono. Muy bien, yo pienso que está claro también. A ver, vamos a continuar entonces. ¿Qué más tenemos, profesor? Muy bien, los polígonos, chicos, se van a clasificar de acuerdo a su forma también, ¿ya? De acuerdo a su forma, tenemos el primer grupo que vendría a ser los polígonos convexos, ¿ya? Ahí están los polígonos convexos y tendríamos polígonos cóncavos también. Polígonos convexos y polígonos cóncavos. Profesor, ¿quiénes vienen a ser convexos? A ver, ¿quién me ayuda con la lecturita? A ver, Farid. Está bien, profesor. Polígono convexo. Un polígono es convexo cuando todos sus ángulos internos son convexos, es decir, miden entre 0 grados y 80 grados. 180, 180. Ajá. Entonces, mira, si te has dado cuenta, en este caso, este polígono convexo se dice, ¿de acuerdo? No necesariamente sus lados son iguales ni sus ángulos, pero sus ángulos máximo pueden tomar desde 0 grados hasta 180, ¿ya? Mayor que 0 grados en sí es mayor que 0 grados y menor o igual que 180, ¿de acuerdo? Menor o igual que 180. Entonces, fíjense, por favor, chicos, ¿ya? En este caso, este polígono. Profesor, pero ¿cómo me voy a dar cuenta? En el otro también está parecido y además, bueno, tiene acá y ¿cómo me voy a dar cuenta? Mira, dice en los polígonos convexos, cuando nosotros hacemos un trazo, por ejemplo, una recta secante se llamaría en este caso. Mira, yo voy a hacer un trazo para cualquiera de los lados, ¿ah? Para cualquiera de los lados. Dice, si solamente corta los lados en 2 puntos, ahí puedo decir que es un polígono convexo. Mira, acá cortó en esta parte y cortó en esta parte. Solamente hay una intersección con los lados en 2 puntos. Ah, ya. Ese sería, por ejemplo, un polígono convexo. ¿De acuerdo? Solamente corta en 2 puntos cuando yo trazo una secante. ¿De acuerdo? Entonces, dice por acá, alfa 2 es menor que 180, por ejemplo, cada uno. Es mayor que 0 y menor que 180. Acá vamos a completarle. Es mayor a 0 grados y menor a 180. Muy bien. Siguiente, es un polígono convexo, me dice. Muy bien. ¿De acuerdo, chicos? Ese es un polígono convexo. A ver, vamos a hacer su comparación con el polígono cóncavo. Profesor, ¿qué es el polígono cóncavo? ¿Por qué se llama así? Muy bien. Un polígono es cóncavo cuando al menos uno de sus ángulos internos es cóncavo. Es decir, uno de sus ángulos internos, chicos. Es decir, uno de sus ángulos internos mide más de 180 grados, profesor. Va a medir más de 180 grados. Efectivamente, por ejemplo, acá. Alfa 1 tendría, no, este puede estar entre 0 y 180. Alfa 2, alfa 3, no ninguno. Pero fíjate en este de acá, en el vértice, en el vértice F. Este ángulo beta, mira, forma, ¿cuánto? Forma más de 180 grados. Ah, ya. Cuando uno de sus ángulos ya forma más de 180 grados, chicos, se le llama polígono cóncavo. Y además, profesor, que antes estabas haciendo un tracito y podías comprobar, cuando hacíamos un trazo solo cortaba en 2 puntos. Pero fíjate acá, cuando nosotros hacemos un trazo en el polígono cóncavo, es otra forma de reconocerlo. A ver, voy a volver a hacer el trazo.
Mira, cuando nosotros hacemos un trazo de este lado, por ejemplo, ¿en cuántos puntos lo va a cortar? Lo va a cortar en más de 2 puntos. Tenemos un punto acá que lo ha cortado, otro punto acá, y sigue atravesando por acá. Mira, lo corta en 4 puntos. Ah, ya. Esa es una forma de reconocerlo también cuando un polígono es convexo y cuando un polígono es cóncavo. ¿De acuerdo, chicos? Muy bien. Entonces, ya tenemos claro entonces esos dos polígonos. Mira, recuerda acá, sus ángulos van a ser mayores que 0 y menores o iguales que 180, porque puede ser 180 un ángulo, ¿ya? Pero definitivamente si fuera 180 no se notaría. Este sería, por ejemplo, el de 180. No tendría sentido, ¿no? Entonces, lo más conveniente es ponerlo mayor que 0 y menor que 180. Ese va a poder tomar los ángulos. Pero acá no. Uno de sus ángulos puede pasar más de 180. Uno o dos, profesor, si fueran dos, por ejemplo, este que podría ser una cosa así, ¿no? Este ángulo podría ser así. Entonces, de ahí otra vez acá, etcétera, etcétera. Entonces, ese ya sería un polígono cóncavo. Mira, tengo dos tipos, de acuerdo a su forma. Estamos clasificando de acuerdo a su forma. ¿De acuerdo, chicos? Por favor, de acuerdo a su forma, hay dos tipos. Polígono convexo y polígono cóncavo. Por favor, muchachos, a ver, no se vayan a dormir. A ver, ¿se entiende hasta ahí? ¿Está claro? Sí, profesor. ¿Sí? Mateo, Cris, listo, listo, chicos. Muy bien. A ver, ok, listo, Mateo. Muy bien. Me van avisando, chicos, si están entendiendo. La idea es que de este nivel intermedio, chicos, ustedes ya pasen ya con una base. Es cierto, ya tienen una base ustedes, pero vamos a avanzar un poquito más, ¿de acuerdo? Muy bien. A ver, Lisette también va a reforzar. Lisette también es una trome, muchachos, ¿ah? Si es que, muy bien. Clasificación de los polígonos según la medida de los lados y los ángulos. Profesor, ¿y antes qué tipo de clasificación era? Según su forma. Ahora vamos a ver según su medida de sus lados y según sus ángulos. Muy bien. Ahora, polígono equilátero. Profesor, ¿existen polígonos equiláteros? Sí, efectivamente. Existen polígonos equiláteros. Mira, yo puedo tener polígonos equiláteros que tienen igual lado, pero no necesariamente tienen ángulos iguales. Mira, es aquel polígono, mira, equilátero, ¿ah? Es aquel que tiene todos sus lados congruentes. Profesor, hemos hecho congruencia. ¿Qué significaba congruencia? Eran iguales, ¿de acuerdo? Significa que todos los lados son iguales, ¿ya? Entonces, puede ser convexo o puede ser cóncavo también. Ya no hay ningún problema de eso. Puede ser convexo o cóncavo. Pero mira, todos sus lados son iguales. Este lado es igual a este profesor es igual al otro y así sucesivamente. Todos los lados son iguales, chicos. No te olvides, ¿ya? Puede ser convexo o cóncavo también. Equilátero. Polígono equilátero viene de lados iguales. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, de ahí tendría pues AB es igual a BC, CD y es igual a DE y a EA, ¿no? Muy bien. Ese sería un polígono equilátero, lados congruentes. Ojo, profe, ¿y cómo serían sus ángulos? Ojo, acá el hecho de que sus lados sean iguales no te asegura, no necesariamente te asegura que los ángulos van a ser iguales. Ojo, chicos, ¿ah? No necesariamente te asegura eso. Ahora, tenemos el siguiente, polígono equiángulo. Ah, profesor, ese sería polígono equiángulo. Profesor, equi quiere decir de igual ángulo a lado, ángulos iguales. Muy bien, ese sería el polígono de ángulos iguales, equiángulo. Profesor, entonces, mira, fíjate acá, todos los ángulos son iguales. Es un polígono equiángulo, ¿de acuerdo? Es aquel cuyos ángulos internos son congruentes, o sea, son iguales, ¿ya? Todos los ángulos. Pero el hecho de que todos los ángulos internos sean iguales no te asegura que todos los lados sean iguales. Ojo, ¿ah? Mira, acá, por ejemplo, en la anterior, regresando un poquito, ¿no? Polígono equilátero, todos los lados eran iguales, pero no te aseguraba que los ángulos eran iguales. Acá, polígono equiángulo, todos los ángulos son iguales, pero no te asegura que todos los lados sean iguales. ¿Y cuándo te asegura, profesor, que los ángulos y los lados sean iguales? Cuando tengo polígono regular. A eso se le llama polígono regular. Si nos hablan en algún momento de polígonos regulares, ¿significa qué cosa? Es aquel que tiene sus lados y sus ángulos internos congruentes. O sea, todos los lados son iguales y todos los ángulos son iguales.
ese vendría a ser un polígono regular, muchachos. ¿Ya? Hemos visto entonces la clasificación de los polígonos según su medida, sus lados y ángulos. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Sí? ¿Se entiende, por favor, hasta ahí? Confírmenme, muchachos. A ver, para seguir trabajando. Sí se entiende, profesor. Ya, muy bien. Ya, bacán, bacán. Muy bien. La idea es que de acá te vayas ya entendiendo todos estos temitas, chicos, ¿ya? Entonces tengo polígono equilátero, equiángulo y polígono regular. Muy bien. Recuerda, este es el que vamos a trabajar mucho más, este polígono regular, ¿ya? Si me dicen que un polígono regular, entonces yo tengo que asumir que los lados, todos los lados son iguales y todos los ángulos también son iguales, ¿ya? O congruentes, eso es otra forma de llamar la igualdad, ¿no? Muy bien, chicos, hasta ahí está claro. Seguimos entonces. Ahora, clasificación de los polígonos de acuerdo a sus lados. Mira, hemos visto tres tipos de clasificación, de acuerdo a sus ángulos y de acuerdo a la medida de sus lados, de acuerdo a su forma, y ahora vamos a ver de acuerdo al número de lados que va a tener. ¿Ya? El número de lados que va a tener. A ver, dependiendo del número de lados que poseen, los polígonos adquieren la siguiente denominación o nomenclatura. O sea, van a tener un nombrecito, una denominación o una nomenclatura. Por ejemplo, seguramente han hecho un poquito de nomenclatura en química también, ¿no? Nomenclatura de los elementos químicos, de los compuestos, etcétera, etcétera. Acá también, ¿no? De la denominación en este caso de cada uno de los polígonos de acuerdo a los lados que tengan, de acuerdo a la cantidad de lados que tengan. Profe, si tiene 3 lados, eso ya lo sé, hasta el cansancio he hecho el triángulo. Muy bien, sería triángulo, ¿de acuerdo? Triángulo. Si es de 4 lados, viene a ser cuadrilátero. Si es de 5 lados, pentágono, de 6 lados, hexágono, heptágono de 7, octágono de 8, nonágono de 9, decágono de 10, endecágono, dodecágono. Profesor, y el de 20, por ejemplo, es el icoságono, se llama, ¿ya? ¿Ya? Y así sucesivamente van a tener sus nombres, chicos. Entonces, si me hablan de heptágono, es aquel que tiene 7 lados. Si me habla de nonágono, 9 lados. En decágono, 11 lados. Dodecágono, 12 lados. Y así sucesivamente. ¿Ya? Pentágono, octágono, creo que son los más conocidos, ¿no? Triángulo, cuadrilátero, pentágono, hexágono. Creo que al menos estos 4 son bastante conocidos. El triángulo, el cuadrilátero, el pentágono y el hexágono, ¿ya? Entonces, pero vamos a ir viendo también un poquito más de los otros, de los otros polígonos. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, esa sería su clasificación de acuerdo a sus lados. Ahora, también, mira, los polígonos que tienen más de 12 lados, porque acá hemos hecho, fíjate, hasta 12 lados. Profesor, y aquellos que tienen más de 12, mira, sería de 13 lados, por ejemplo, sería tridecágono, de 14 sería tetradecágono, pentadecágono, hexadecágono y así sucesivamente hasta el 20. Mira, cuando tiene 20 lados, este es icoságono. Icoságono. Toma ese nombre particular. No se olviden, recuérdense por favor. Eso es por si más adelante te dicen pentadecágono, por ejemplo. Sería de 15 lados. Heptadecágono también. Octadecágono, nonodecágono y así sucesivamente. Muy bien, chicos. Esa sería la clasificación de acuerdo a la cantidad de lados que tienen. Muy bien, chicos. Hasta ahí, por favor, ¿estamos claros? Sí, profesor. Muy bien, entonces seguimos, muchachos. Propiedades de los polígonos convexos. ¿Ya? Propiedades de los polígonos convexos. Muy bien, esta parte es importante porque esta parte me va a determinar qué cosa. La cantidad de los ángulos, la suma de los ángulos internos, la cantidad de los diagonales, etcétera, etcétera. Entonces, estos son formulitas, por favor, sí. Les voy a pasar la diapositiva, pero si pueden estar tomando nota para resolver los ejercicios, sería excelente también, muchachos. Manejen, por favor, sus cuadernos, manejen sus fichas también, ¿ya? A ver, les voy a mandar una fichita también para que puedan ustedes seguir practicando. ¿Ya? Muy bien. A ver, vamos. Propiedades de los polígonos convexos. En un polígono de n lados se cumple muy bien. Es un polígono de n lados. Muy bien, tengo el lado A, B, C, D, E, F y así sucesivamente. Pueden ser n lados. Bueno, A y B son ángulos externos, pero
Puedo tener el lado AB, el lado BC, el lado CD, el lado DE, sucesivamente hasta N lados, ¿de acuerdo? ¿Se cumple qué cosa? ¿Qué se cumple? El número de ángulos internos es igual al número de vértices. Ah, ya, profesor. Mira, el número de vértices, por ejemplo, voy a tener acá 2, 3, 4 sucesivamente. La primera condición, recuerda, número de ángulos internos va a ser igual al número de vértices. ¿Ya? Número de ángulos internos es igual al número de vértices. Ahora, la suma de los ángulos externos, ya les había dicho, A, B, que sería ángulo externo, C, D, E, F, G, H, son ángulos externos. Mira, la suma de los ángulos externos siempre es 360. Profesor, ¿siempre? Sí, siempre, chicos. Profesor, si es un triángulo, a ver, mira, si es un triángulo, por ejemplo, tendría pues de esta manera, ¿no? Acá tengo un triángulo. A ver, acá tengo un triángulo, lo voy a graficar de esta manera, ¿ya? ¿Para qué? Para obtener sus, ya, muy bien, lo graficaría de esta manera, para obtener sus ángulos externos. Mira, si es un triángulo, la suma de los ángulos internos y AC, profesor, vale 180. Pero los ángulos externos serían estos de acá, los que estoy marcando, muchachos. Miren, ahí está. Por acá también, ahí está otro. Ya, por acá también hay otro, ¿de acuerdo? Esos serían los ángulos externos. Le voy a poner M, N, P. Siempre los ángulos externos M más N más P van a sumar 360 grados. Siempre. ¿De acuerdo? Siempre. Profesor, ¿en este lado también? Sí, en este lado también van a sumar. Cuando son un montón de lados también, sí, cuando tengan un montón de lados. Siempre la suma de los ángulos externos en los polígonos va a dar 360, chicos. Muy bien, ¿qué más tenemos? Muy bien, la suma de los ángulos externos es 360. Suma de los ángulos internos. Ahí viene la primera formulita prácticamente. La suma de los ángulos internos dentro de un polígono, chicos, va a ser igual a ¿quién? 180 por n menos 2. Profe, ¿quién viene a ser n? Mira, n viene a ser ¿qué cosa? Viene a ser el número, ¿recuerdas que n venía a ser el número de, n viene a ser el número de lados? Ya, ese viene a ser el número de lados. Ah, ya. Entonces, con esa formulita, profesor, ¿puedo determinar entonces el número de triángulos? Sí, efectivamente. Vamos a hacer una pruebita. Mira, recuerden que la suma de los ángulos internos es 180 por n menos 2. A ver, profesor, una pruebita yo quiero. A ver, fíjense por acá, chicos. Voy a graficar un triangulito acá. A ver. Para demostrar que vale 180 grados los ángulos internos. A ver. ¿Cuántos lados tiene? Profesor, tiene 1, 2, 3 lados. Por lo tanto, n sería igual a 3. N sería igual a 3. Sabemos que en un triángulo la suma de los ángulos internos, chicos, ¿cuánto es? Profesor, la suma de los ángulos internos es 180. 180. Vamos a comprobar que sale 180. Ahora, la formulita me dice que la suma de los ángulos internos va a ser 180 por n menos 2, ¿de acuerdo? Ahí está en la anterior. 180 por n menos 2. Muy bien. Entonces, profesor, en un triángulo sería pues, a ver, 180. N, ¿cuánto valdría en un triángulo? N viene a ser el número de lados. Sería 3 menos 2. Sería 1 que vendría a ser 180 nada más. Profesor, no me convence. A ver, en un cuadrado, profesor, N vendría a ser 4 en un cuadrado, ¿no? O en un cuadrilátero. La suma de los ángulos internos, profesor, en un cuadrilátero, ¿cuánto es? 360, ¿ya? En un cuadrilátero, por ejemplo, un cuadrilátero tendríamos de esta forma, ¿no? A ver, la suma de los ángulos internos sería ¿cuánto? Sería 360. Profesor, a ver, compruébale eso, a ver, profesor. La suma de los ángulos internos sería 180, 180 por n menos 2. ¿N cuánto va a ser ahora? 4 menos 2 va a ser esto. Ah, ya, 180. ¿Por cuánto? 4 menos 2, 2. 180 por 2, 360 grados. ¿De acuerdo, muchachos? Profe, un poquito, ya me ha convencido, pero nada. Mira, n vamos a poner ahora 5 lados. Ese sería un pentágono, más o menos que tendría la forma, ¿no? Pentágono, ya, aproximadamente. Ya, esto está en una forma de una casita, pero tiene 5 lados. 1, 2, 3, 4, 5.
A ver, profesor, en un pentágono n vendría a ser 5. ¿Cómo sería la suma de los ángulos internos? La suma de los ángulos internos, profesor, ya va a ser, mira, ya va a ser ¿cuánto? Fíjate, vamos a encontrar 180 por ¿cuánto? Profesor, ¿cuánto viene a ser este n ahora? N viene a ser 5 menos 2, ya sería 3. Y este sería 18 por 3, 540 grados. Ah, mira, fíjate, en los ángulos internos van variando de acuerdo a la cantidad de lados que va teniendo. Entonces, chicos, este, por ejemplo, sería 540 grados, cuando es un pentágono. Y profesor, en un hexágono, a ver, esa más ya me está convenciendo ya, profesor. Muy bien. La suma de los ángulos internos, ya en un hexágono. En un hexágono, profesor, ¿un hexágono cuántos lados tiene? N vendría a ser 6 lados. Eso viene a ser un hexágono. Entonces, la suma de los ángulos internos, ¿cuánto va a ser? A ver, vamos a ver en este caso, 720 sería, ¿no? 720. Vamos a ver, la formulita me dice que para sumar los ángulos internos sería 180 por n menos 2. Profesor, ¿y quién viene a ser n? N viene a ser 6 ahora, ¿no? 6 menos 2. Profesor, 6 menos 2 me da 4. 4 por 18 sería 720. Entonces, miren, chicos, de acuerdo a la cantidad de lados que van teniendo, los ángulos internos también van teniendo diferentes sumas. En un triángulo era 180, pero en un cuadrilátero era 360. En un pentágono era 540. En un hexágono, 720. O sea, profesor, más lados y va a tener más la suma de sus ángulos internos, efectivamente, va a tener mayor cantidad de suma de ángulos internos, chicos, ¿ya? Por ejemplo, ahí para terminar, el de 7 grados. Muy bien, ¿cuánto sería? Suma de ángulos internos va a ser igual a ¿cuánto? Muy bien, vamos a ver. Profesor, 180, esa es la formulita, no te olvides. 180 por n menos 2 para determinar la suma de los ángulos internos. La sumatoria, si no lo voy a poner así, la sumatoria de los ángulos internos va a ser igual a ¿quién? A 180 por n menos 2. No te olvides, esa es tu formulita. ¿Ya? Esa es tu formulita. Muy bien. N, donde n viene a ser el número de lados. ¿De acuerdo? Entonces diremos acá, profesor, el de 7 lados sería 7 menos 2, que vendría a ser 5. ¿De acuerdo? ¿Cuánto sería? ¿Cuánto sería el de 7 lados, chicos? 18 por 5. ¿Cuánto es? Muchachos. 940, profesor. 940. Muy bien. 940. 5 por 8, 40. Y bueno, el 0 ya va ahí, ¿no? 40, efectivamente. 900 sería. 900 nada más, hijo. Sí, 900. 900 grados nada más, hijo. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, este es de 7 lados. Y así sucesivamente van a ir aumentando de acuerdo a la cantidad de lados que van teniendo. Los ángulos internos también van a ir aumentando. Muchachos, ¿está claro, por favor? ¿Sí? Muy bien. Entonces regresamos a nuestra propia cita. Entonces recuerden, por favor, la suma de los ángulos internos es 180 por n menos 2. Ese viene a ser la formulita. Muy bien. Para cualquier polígono, entonces, ya puedo saber cuánto es la suma de sus ángulos internos. Repito, por favor, tomen nota si es que lo tienen. La suma de la medida de los ángulos internos, así va a estar dado, ¿no? Va a ser igual a ¿quién? 180 por n menos 2. ¿Y quién viene a ser n? N viene a ser ¿qué cosa? N viene a ser el número de lados. ¿De acuerdo, chicos? Muy bien. Esa sería la primera partecita. Muy bien. En cuanto a las formulitas prácticamente. Ya. A ver, muchachos, hasta ahí me dejé entender claro, por favor. Sí, profesor. ¿Sí? ¿Estamos claros? Muy bien. Siguiente. Siguiente diapositiva. Propiedad de los polígonos convexos. Seguimos con propiedad de los polígonos convexos. Mira, seguimos con la propiedad de los polígonos convexos. En un polígono de n lados se cumple. ¿Qué se cumple en un polígono de n lados? El número de diagonales trazadas desde un solo vértice. Mira, el número de diagonales trazadas desde un vértice. Por ejemplo, mira, desde el vértice 1 vamos a trazar. Vamos a trazar las diagonales. Miren, vamos a trazar desde el vértice 1. Por lo tanto, los vértices que se van a trazar sería desde B, mira, son los vértices, vértice 1, acá hay el vértice 2, vértice 3, sucesivamente, ¿no?
Trazamos al vértice, mira, al vértice 3, luego al vértice 4, vértice 5, vértice 6, vértice sucesivamente. Entonces, el número de diagonales que se va a trazar, ojo acá, chicos, desde un solo vértice te está diciendo, va a ser igual a ¿quién? Va a ser igual, desde un solo vértice, va a ser igual a n menos 3, donde n, recuerda, es el número de lados. Ah, ya, profesor. Entonces, vamos a probar, profesor. En un hexágono, mira, tengo un hexágono acá, lo voy a graficar, a ver, o si no, voy a aprovechar algunas propiedades que tengo acá. A ver, vamos a ver si tengo un pequeño hexágono. Pentágono, acá tengo un hexágono. Muy bien. Ahí tengo un hexágono, chicos. A ver, desde un solo vértice vamos a trazar, en este caso, desde un solo vértice vamos a trazar, mira, desde un solo vértice vamos a trazar la cantidad de diagonales. Muy bien, vamos a considerarle, a ver esto, vértice 1, vértice 2, vértice 3, vértice 4, vértice 5 y vértice 6. ¿Ya? Vamos a trazar ahora desde un solo vértice. Profesor, a ver, trázalo desde el vértice 1. Por lo tanto, profesor, desde vértice 1 a vértice 2, ¿puede ser diagonal? No, definitivamente ya no es diagonal esto, ¿no? Pero desde vértice 1 hasta vértice 3, eso sí viene a ser una diagonal. Mira, estoy trazando desde vértice 1 hasta vértice 3. Una diagonal. Desde vértice 2 a vértice 4, otra diagonal. Desde vértice 1 a vértice 5. Desde un solo vértice en un hexágono, ¿cuántas diagonales he podido trazar, muchachos? Profesor, solamente 3 en un hexágono. Entonces, el número de diagonales trazadas desde un solo vértice es igual a n menos 3. Profesor, n, ¿quién vendría a ser acá? N viene a ser 6, porque tiene 6 lados. 6 menos 3, 3, efectivamente. Desde un solo vértice solamente hay 3. Ahora, el número total de diagonales, profe. Ah, ahora va a ser desde todos los vértices voy a trazar las diagonales. Fíjense, por favor, muchachos. ¿Ya? Entonces, ya he trazado desde vértice 1. Mira, desde vértice 2 voy a empezar a trazar. Desde vértice 2 va a ser para acá. Ahora va a ser para acá. Va a ser para acá. Ahora, desde otro vértice, profesor, desde vértice 3, mira, ya tengo al vértice 1, ya está, al vértice 6 faltaría y al vértice 5 faltaría. Así se va formando. Profesor, desde el vértice 5 ya está, solo faltaría, ¿desde qué vértice? Desde el vértice 6. Que lo voy a poner de esta manera. A ver, con negrito lo voy a trazar. Desde el vértice 6 hasta el vértice 4. Mira, ya están todas las diagonales. Ya están todas las diagonales. A esta cantidad de diagonales, profesor, entonces cada vez que la figura va a ser de mayor cantidad de lados, voy a tener mayor cantidad de diagonales. Efectivamente, muchachos. Voy a tener mayor cantidad de diagonales. Entonces, por ejemplo, ya, por ejemplo acá, el número total de diagonales trazados desde todos los vértices va a ser igual a ¿qué formulita? Por favor, atentos. Esta formulita si pueden tomar nota ya. El número de diagonales totales va a ser igual a ¿quién? N, que viene a ser el número de lados. No te olvides. N por N menos 3 sobre 2. Ese viene a ser el total de diagonales. N por N menos 3 sobre 2. ¿De acuerdo, chicos? Ese vendría a ser la segunda formulita prácticamente más importante que tendría, ¿no? Ahí está. Muy bien. ¿Se entiende, por favor, muchachos, hasta ahí? Sí, profesor. Muy bien. A ver, profesor, y ahora me están hablando de diagonales medias. Profesor, número de diagonales medias trazadas desde un punto medio de uno de los lados. A ver, las diagonales medias, ¿quiénes vienen a ser? Se toma desde el punto medio de uno de los lados y se va a trazar hasta el punto medio de otro de los lados. Mira, ahí está. Desde M hasta M1, desde acá hasta este punto y así sucesivamente. Entonces, el número de diagonales medias sería N-1. Ahora vamos a hallar la cantidad de diagonales medias totales que va a tener, ¿no? El número total de diagonales medias, ¿cuánto va a ser? N por N-1 sobre 2. Ese es el total de diagonales medias. También tómenlo nota, por favor, muchachos. Muy bien, clase. Hasta ahí, por favor, me deje entender. Avísenme, muchachos, por Profesor. favor. Yo quiero que quede Sí, claro profe. ya. Muy bien. Seguimos entonces, seguimos. Polígonos regulares. Este es el tema fuerte dentro del tema de polígonos. Polígonos regulares.
¿Quién viene a ser los polígonos regulares? Chicos, hemos visto por acá, de acuerdo a la clasificación, quiénes eran los polígonos regulares. Muy bien, por acá está. ¿Quiénes eran los polígonos regulares? A ver. Lisette, ¿quiénes eran los polígonos regulares? Que sus lados y sus ángulos son iguales. Sus lados y sus ángulos son iguales. Profesor, ahí está. Muy bien, Lisette. Sus lados y sus ángulos son iguales. Entonces, esos vendrían a ser los polígonos regulares. Dice, un polígono regular es aquel polígono que posee lados y ángulos de igual medida. Además, todo polígono regular puede ser inscrito o circunscrito en una circunferencia. Profesor, ¿qué quiere decir eso, chicos? Todo polígono regular puede ser inscrito o exinscrito, ¿ya? Puede ser inscrito o circunscrito, también se le dice, en una circunferencia. Profesor, ¿cómo es eso? Por ejemplo, cuando digo que un polígono está inscrito en una circunferencia, quiero decir que está dentro de una circunferencia. ¿De acuerdo? Dentro de una circunferencia. Por ejemplo, voy a trazar acá. Este de acá, cuando digo que está circunscrito o inscrito en este caso, ya inscrito, significa que va a tocar todos los puntos del polígono. Mira, el polígono se puede representar de la siguiente manera. Está dentro de ¿quién? De una circunferencia. Este quiere decir que está, mira, que está inscrito dentro de una circunferencia. Todos los puntos, todos los vértices van a tener contacto con algún punto de la circunferencia. Eso quiere decir que está inscrito. Y circunscrito, ¿de acuerdo? Quiere decir que está fuera de la circunferencia. Por lo tanto, solamente lo voy a hacer un poquito más pequeño o bien voy a graficar otro. Bueno, más pequeño lo vamos a hacer. A ver, cuando digo que está circunscrito, quiere decir que está fuera de la circunferencia, pero que tienen contacto. Mira, ¿con quién tienen contacto ahora? Con los lados. Ya no con los vértices, sino con los lados. Entonces, ese sería cuando tengo inscrito, que estaría dentro de una circunferencia, y circunscrito, que está fuera de una circunferencia. ¿Ya? Muy bien. Entonces, todo polígono tiene esa propiedad. ¿Ya? Ahora, pues bueno, los elementos en este caso, el ángulo interno. Profesor, recuerden que la suma de los ángulos internos era 180 por n menos 2. Esa era la suma de todos los ángulos internos. Pero si yo quiero un solo ángulo, sería todos los ángulos, que sería 180 por n menos 2, entre la cantidad de ángulos que va a tener. Y la cantidad de lados y ángulos, recuerden que eran iguales, entonces entre n sería 180 por n menos 2 sobre n. Ese sería un ángulo interno. Ese ángulo, un solo ángulo interno. Ángulo central va a ser 360 sobre n. Este B, este beta que está acácito, este beta, este de acá es beta, si por ahí no lo notan, chicos. Este es el ángulo central, que viene a ser desde el punto medio hacia los vértices consecutivos. Por ejemplo, yo puedo trazar acá el ángulo central desde O hasta D. Voy a poner el ángulo central. Como es regular, entonces este también sería B. Por lo tanto, va a ser 360 entre N en este caso. ¿Ya? Ángulo externo. Bueno, un ángulo externo, solamente un ángulo externo. Por ejemplo, yo quiero solamente este ángulo externo. Este de acácito nada más. Este va a ser 360 entre N también. ¿Ya? Entonces, esos son algunos de los propiedades que en este caso de los polígonos regulares. Muy bien, chicos. Ahora sí, pasamos a los ejercicios, ¿les parece? Creo que hemos tratado de explicarles de tal manera, paso a paso, que se pueda entender todo acerca de los polígonos, chicos. Muy bien, vamos a tener 5 minutitos de break y iniciamos con la explicación. ¿Les parece? Vamos a tener 6 Bien, minutos. profesor. A las 10 iniciamos con los ejercicios. No quiero que se cansen también. Respiren, relájense un poquito. ¿Ya, muchachos? A las 10 iniciamos con la resolución de los ejercicios, chicos. ¿Ya? Muy bien. Voy a volver a mandar link. No, ya no lo corten el link, chicos. Déjenla, vamos a poner una pausita y vamos a ingresar nuevamente. Chicos, entonces, ya nos quedamos hasta ahí a las
10 volvemos, 10 en punto volvemos, chicos, 10 en punto volvemos.